Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. La guerra financiera es lo que cada día hace que le roben un trozo de su pensión. La libertad es lo que a gotas le roban con cada transacción financiera. Y la ignorancia es lo que los medios difunden al tratar estos temas. Stacy. Max, hablamos de la guerra financiera que está en todos los rincones, incluida la segunda parte del programa en la que vas a seguir entrevistando a Jim Rickards. Nuestro primer titular del día dice así: Virtu podría retrasar su oferta pública de venta en medio del furor generado por el libro de Michael Lewis. Virtu es la mayor firma de comercio de alta frecuencia, una empresa que ha cosechado tan solo un día de pérdidas en los últimos 5 años, lo que significa que hay otra empresa que ha tenido pérdidas todos los días, salvo ese. Llevamos varios años hablando del comercio de alta frecuencia, una práctica que consiste en extraer y absorber dinero de los índices bursátiles. Yo suelo compararlo con alguien que introduce una manguera en el tanque de un coche y absorbe la gasolina. Es lo mismo que hace el comercio de alta frecuencia, absorber capital de la bolsa, un dinero que podría emplearse para crear puestos de trabajo o para realizar ampliaciones de capital, algo que sería propio del capitalismo tal y como lo conocemos. Es decir, el comercio de alta frecuencia es un parásito que habita en el organismo de los índices bursátiles. Ahora, Michael Lewis, un escritor muy respetado, acaba de publicar el libro Flash Boys, en el que explica con detalle en qué consiste el comercio de alta frecuencia, justo cuando Virtu, una empresa que se dedica precisamente a esa actividad, es decir, a robar de los índices bursátiles, iba a salir a la venta. Y como ya hemos dicho anteriormente, cuando una empresa sale a la venta, ese es el momento que aprovechan los que operan con información privilegiada para arrojar a las cuentas de pensiones acciones que perderán todo su valor. Y luego, esas cuentas de pensiones serán las que tendrán que afrontar todas las pérdidas. Menos mal que por fin la gente se está empezando a dar cuenta de que el comercio de alta frecuencia es simplemente hurto. En pocas palabras, el comercio de alta frecuencia consiste en la capacidad de tomar un precio antes de tiempo y luego llevar a cabo toda una serie de operaciones para alcanzar ese precio. Es justo lo contrario que el capitalismo de libre mercado, en el que primero se opera y eso genera un descubrimiento de los precios. En cambio, en el caso del comercio de alta frecuencia, primero se establece el precio y luego se realizan una serie de operaciones falsas para llegar a ese precio, empleando para ello información privilegiada. Su argumento es que aportan liquidez. Esa es la razón por la que se les permite anticiparse a los mercados y robar a papá y a mamá, al abuelo y a la abuela. Carl Denninger decía una cosa que viene muy a cuento en este caso. Decía que crean una falsa liquidez. Es decir, no solo generan indicadores de precios equívocos en el mercado, sino que además crean un volumen falso. Es decir, la misma empresa podría estar operando con bloques de un centenar de acciones, cientos o incluso miles de veces al día, lo que podría hacer pensar que están aportando un gran volumen al mercado, cuando en realidad solo hay 100 acciones disponibles. Siguiendo con lo que estaba diciendo y como complemento a lo que acabas de señalar, su argumento es que aportan liquidez al mercado, pero esa liquidez es la que utilizan para ingeniar nuevas operaciones que les permitan alcanzar el precio predeterminado. Ahí reside el engaño. Toda esa liquidez que inyectan al mercado y esa ejecución masiva de órdenes hasta que los precios alcancen el nivel predeterminado es mentira. Ahora bien, se trata de una técnica muy útil porque si puede modificarse el precio de las acciones de IBM, de Cisco, de Microsoft o de Apple, $5 al alza o a la baja, entonces en el mercado de las opciones también pueden realizar operaciones que beneficien de forma tremendamente apalancada a esa información privilegiada, añadiendo operaciones falsas que maltratan a los precios. Pero eso en ningún caso es liquidez. No se trata de una liquidez que permite ejecutar una orden de mercado en el caso de que no haya liquidez suficiente para que el comprador y el vendedor puedan llegar a un acuerdo en el índice bursátil. Eso sí sería añadir liquidez. Pero decir que el comercio de alta frecuencia añade liquidez es no llamar las cosas por su nombre. No aportan una liquidez que permita incentivar el mercado y que genere un descubrimiento de los precios. Están acabando con el mecanismo del descubrimiento de precios a través de una ejecución masiva de órdenes que permita que el precio alcance el nivel predeterminado. Como acabo de decir, toman el precio con horas de antelación y realizan una serie de operaciones falsas para que el precio llegue a ese nivel y puedan operar con esa información privilegiada. De hecho, los robos algorítmicos del comercio de alta frecuencia mueven entre el 50 y el 70% del volumen de mercado de la bolsa de Nueva York.
En muchos sentidos puede decirse que está vaciando el mercado, porque los pequeños negocios familiares ya dejaron el mercado hace tiempo. Como muchos participan en fondos negociables en el mercado, pero en líneas generales, el inversor medio se ha asustado y se ha ido por temor a un nuevo desplome como el del 2008. Es decir, solo quedan las operaciones holográficas del comercio de alta frecuencia, en las que las empresas operan consigo mismas para manipular los precios a su antojo y generar ganancias artificiales que provocan un debilitamiento de la economía, puesto que no puede haber capitalismo sin capital. Y hay empresas como Virtu que se dedican precisamente a eso, a robar capital. Hay que decir las cosas claras, se dedican a robar dinero. No puede decirse de otra forma. Se trata de un latrocinio, de un robo. Y cuando se institucionalizan los robos, lo que queda no es suficiente como para crear la fricción necesaria para que una economía funcione. Esa es la razón por la que los salarios se desploman, la economía se viene abajo, las asignaciones y los precios fraudulentos están por todas partes. Y la economía presenta todos esos problemas. Virtu va a retrasar su oferta pública de venta, aunque al final acabará saliendo a bolsa. Y como dijiste antes, todo el riesgo será arrojado a algún fondo de pensiones. Y lo peor es que esta empresa es solo una de las muchas que actúan así. Una de las razones por las que lo hacen es la siguiente. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, está estudiando una serie de privilegios como los flujos de datos aumentados y comercializados a empresas de alta frecuencia, mientras que el FBI investiga si esos operadores están infringiendo las leyes estadounidenses actuando con información reservada. Claro que están infringiendo las leyes, y además varias. Actúan con información reservada que no revelan al mercado, no informan de los objetivos de precios que han fijado de antemano. Goldman Sachs y JP Morgan también llevan a cabo este tipo de prácticas, no solo Virtu, una tienda independiente que se ha especializado en el fraude de alta frecuencia. Además, tiendas diversifican sus fraudes, como es el caso de Jamie Dimon y JP Morgan, que cometen fraudes de muchas maneras, no solo mediante operaciones de alta frecuencia. También perpetran fraudes en el sector hipotecario, en el de la vivienda, en el de la banca y el de la deuda. Sus fraudes están por todas partes. Y lo mismo puede decirse de Goldman Sachs. Además, aunque paguen multas por ello, la cuantía de esas multas es mucho menor que el dinero que ganan cometiendo esos fraudes. Pagan a lo mejor 10 centavos por cada dólar que ganan. Todo el mundo lo sabe, hay documentos que lo prueban. Ni siquiera ellos mismos lo niegan. JP Morgan no dice que no haya perpetrado esos fraudes. Al contrario, asegura que para el modelo de negocio estadounidense resulta imprescindible cometerlos. El modelo de negocio estadounidense es un fraude total y absoluto. El año pasado, JP Morgan pagó muchísimos miles de millones de dólares en multas. Se les impusieron 13 sanciones por 13 delitos distintos. Bueno, se llamarían delitos si quien los hubiera cometido hubiera sido un ciudadano de a pie. Ellos, en muchos casos, ni siquiera han tenido que reconocer su culpa. Pues bien, una de las muchas multas que pagaron fue a la Comisión Federal Reguladora de la Energía de Estados Unidos por valor de 410 millones de dólares. Todo ello bajo el mandato de Blythe Masters. Blythe Masters abandona JP Morgan tras 27 años. Masters se irá después de ayudar a completar la venta de la división de materias primas físicas de JP Morgan al Mercuria Energy Group, con sede en Ginebra, por valor de 3.500 millones de dólares. Con este acuerdo hecho público este mes, el banco abandona el sector petrolífero en medio de la presión por parte de los organismos reguladores. Blythe Masters es británica, pero vive en Nueva York, donde controla la división de materias primas de JP Morgan. Se especulaba con la posibilidad de que el Departamento de Justicia la llamara a declarar por una posible obstrucción a la justicia en la investigación sobre la manipulación de los mercados energéticos, lo mismo que Enron había hecho previamente en California. Blythe Masters lleva años cometiendo fraudes. Llevamos mucho tiempo diciéndolo en el programa. Pero como ahora están a punto de juzgarla, ha decidido dejar el banco y dedicarse a otra cosa. Seguramente acabe en el FMI o en alguna otra institución internacional fraudulenta. Así funciona Wall Street. Los delitos que han perpetrado las empresas de comercio de alta frecuencia han llegado a su fin. El FBI está empezando a intervenir, pero lo ha hecho demasiado tarde. Es lo mismo que ocurre en las películas, cuando la policía llega al cuartel general de la mafia, los mafiosos ya se han ido y solo encuentran despachos vacíos y una caja fuerte sin dinero. Demasiado tarde, suelen decir. Nosotros llevamos 5 años hablando de ello y hemos ofrecido un análisis detallado para que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la Comisión de Comercio en Futuro sobre Mercancías, la Ley estadounidense sobre crédito justo y en general todos los organismos reguladores pudieran saber con detalle lo que estaba ocurriendo. Pero esos organismos miraron para el otro lado. Son unos sinvergüenzas a los que es fácil sobornar. Ahora bien, el ciclo nos hace pensar que ahora veremos una nueva serie de transacciones fraudulentas que ocuparán el lugar de las anteriores. Será un tipo de fraude diferente al comercio de alta frecuencia. Nosotros seremos los primeros en sacar el tema. Hablaremos de ello durante 2 o 3 años y entonces habrá alguien que se dé cuenta y hará que ese fraude sea sustituido por otro nuevo. Son como vendedores de serpientes que van de ciudad en ciudad un paso por delante de la ley.
Blythe Masters va un paso por delante de la cárcel. Será ascendida hasta convertirse en ejecutiva del FMI y el ciclo se repetirá cada 5 o 6 años. En mayo del año pasado, Pierre Jovanovich, autor del libro Blythe Masters, declaró que acabaría siendo expulsada de JP Morgan. Lo dijo en este mismo programa. Blythe Masters fue la inventora de las permutas de incumplimiento crediticio, una práctica que se ha utilizado para acabar con Grecia, con España y con todos los demás países europeos que están perdiendo su soberanía por culpa de esos derivados crediticios. Hay dos aspectos importantes en este asunto de las permutas de incumplimiento crediticio que debemos destacar. En primer lugar, se venden como un seguro que no tiene reserva, por lo que realmente no son seguros. Un seguro implica la existencia de una reserva suficiente que permita indemnizar a los damnificados cuando sea necesario. En eso consisten los seguros. Las permutas de incumplimiento crediticio se venden como si fueran seguros, pero no tienen ningún tipo de reserva. Es un tipo de seguridad holográfica sin reserva alguna. Y en segundo lugar, el problema de estas permutas es que se venden a países como Grecia o a condados como el de Jefferson en Estados Unidos para supuestamente asegurar a la gente frente a una posible subida en las tasas de interés, mientras que al mismo tiempo los bancos centrales no hacen otra cosa que bajarlas, lo que acaba provocando pérdidas en aquellos que han adquirido este producto. Si tenemos en cuenta que hay bancos como JP Morgan que tienen obligaciones por el valor de 90 billones de dólares en el balance general de la Reserva Federal, ¿cabe la posibilidad de que hablen todos los días el uno con el otro? Pues claro. Esos han sido los dos guerreros financieros que han salido en la prensa esta semana. En cambio, nuestro último titular nos habla de una guerra financiera que ha acabado bien. Japón suspende la próxima caza de ballenas. Por primera vez en 25 años, Japón ha suspendido la caza de ballenas en el Antártico, solo días después de que la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas ordenara el fin de esta controvertida práctica. Se trataba de una guerra económica entre el capitán Paul Watson de Sea Shepherd, que intentaba poner fin a la economía de la extinción en el Antártico y Japón. Pues bien, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas le ha dado la razón a la organización ecologista y Japón ha tenido que dejar de cazar ballenas. Tenemos que aprender la lección que nos dio Paul Watson, que dejó Greenpeace para enfrascarse en una lucha cuerpo a cuerpo con la flota de cazadores de ballenas de Japón y combatir con bombas y proyectiles fétidos en el Antártico. Es una lección que tenemos que aprender si queremos acabar con el terrorismo financiero. Tenemos dos opciones: o salir a las barricadas y pelear contra ellos cuerpo a cuerpo, o callarnos la boca, pero así solo conseguiremos que nos roben todo. Ese es su destino, señores. En fin, tenemos que irnos. Gracias. Hasta luego, Max. No se pierdan la segunda parte. Veremos la segunda mitad de la entrevista con Jim Rickards. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de viajar a Nueva York para hablar con Jim Rickards, autor de este nuevo libro titulado La muerte del dinero, que ha despertado un gran interés. Vamos a empezar la segunda parte de la entrevista. Si recuerdan, en la primera acabamos hablando del concepto de la destrucción financiera mutua asegurada y la nueva guerra fría financiera. Jim, ¿puede continuar con el tema? Creo que puede ser muy interesante ahora que se ha abierto un nuevo periodo de tensión entre Estados Unidos y Rusia. Así es, Max. Una de las cosas de las que hablo en La muerte del dinero es el concepto de la guerra financiera y más concretamente una guerra financiera asimétrica. La idea principal es que no hay ningún ejército del mundo que pueda hacer frente al ejército estadounidense, ya sean las fuerzas navales, las aéreas, el mando de operaciones estratégicas, el de operaciones especiales o su capacidad tecnológica. Nadie puede vencer a Estados Unidos en una lucha cuerpo a cuerpo en lo que se denomina una guerra cinética con explosiones y disparos. Ahora bien, si estalla lo que se llama una guerra asimétrica, con el empleo de armas químicas, biológicas, radiológicas y de destrucción masiva, con el uso de la piratería informática y con el nacimiento de una nueva guerra, la guerra financiera, ahí la cosa es más pareja. Mi especialidad es la guerra financiera. He trabajado mucho en ese terreno para los organismos de seguridad nacional y también hablo de ello en mi nuevo libro. La idea fundamental es que sí, está claro que Rusia y Estados Unidos no van a iniciar un conflicto militar en Crimea o en Ucrania, pero sí que podemos asistir al nacimiento de una guerra financiera que empezará Estados Unidos imponiendo sanciones a algunos oligarcas, congelando cuentas bancarias de algún multimillonario ruso que puede encontrarse con que a su llegada a Ginebra su tarjeta de crédito no funcione, etc. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Pero Rusia no se va a quedar de brazos cruzados. Ha amenazado con contraatacar. Si Estados Unidos supera un umbral determinado, Rusia dejará de pagar las deudas denominadas en dólares. Ahora bien, eso
Eso hará que, a su vez, Estados Unidos contraataque y eche a Rusia no solo de FedWar, el sistema de pagos con dólares, sino también del sistema de pagos internacionales, que además de dólares incluye euros, yenes, libras, francos suizos y otras divisas. Es lo que se conoce como el sistema SWIFT, SWIFT, que tiene su sede en Bélgica. Eso es exactamente lo que hizo Estados Unidos a Irán. Estamos hablando de que puede producirse una escalada de violencia financiera entre Rusia y Estados Unidos, pero eso es algo que ya ha ocurrido entre Estados Unidos e Irán. No es que haya una guerra entre ambos países en el campo de batalla, pero lo cierto es que entre el 2010 y el 2013 Estados Unidos libró una guerra financiera muy agresiva con Irán, en la que ocurrieron muchas de las cosas que acabo de mencionar. De hecho, Irán fue expulsado del sistema de pagos con dólares y del sistema SWIFT, con la complicidad de los socios europeos de Estados Unidos. Irán llegó a un punto en el que podía exportar petróleo, pero no podía cobrar por ello, puesto que no había forma de transferir dólares ni ninguna otra divisa al país. Y para combatirlo, Irán tuvo que recurrir a todo tipo de trucos como exportar petróleo a la India y cobrar en rupias. Irán podía depositar rupias en los bancos indios, pero luego no podía convertir esas rupias a dólares. Asimismo, intercambiaron oro por petróleo, además de otras materias primas con Rusia. Ahora bien, el mayor de los trucos fue depositar casi 30.000 millones de dólares en bancos de Rusia y China, que sí podían efectuar transacciones a través del sistema SWIFT por encargo de Irán, sin desvelar que Irán estaba detrás. ¿Qué influencia tuvieron estas sanciones sobre Irán? Que Irán necesitó de repente dólares con los que poder importar bienes de los contrabandistas de Dubái. Así que se produjo una huida de los bancos iraníes. Los ciudadanos empezaron a sacar el dinero de allí. La divisa se desplomó y el Banco Central decidió subir las tasas de interés para mantener a flote el sistema bancario, lo que desembocó en hiperinflación, una subida espectacular de las tasas de interés, un desplome de la divisa y un crecimiento de contrabando. De hecho, la frontera entre Irán e Irak fue uno de los lugares con mayor número de operaciones de contrabando, porque los iraquíes sí tenían acceso a la divisa y pudieron traficar con ella. Es decir, llevamos años asistiendo a esta guerra financiera entre Estados Unidos e Irán, y ahora cabe la posibilidad de que ocurra algo parecido entre Estados Unidos y Rusia. Nos encontramos ante una clase de guerra totalmente nueva. Me gustaría comentar un par de cosas, Jim. Ahora que nos encontramos en los albores de la guerra financiera, el dólar parece estar debilitándose un poco. Y el precio del oro parece estar subiendo. Y China, que desempeña un papel fundamental en todo esto, parece estar decantándose del lado de Rusia. ¿Puede ser eso un indicador de lo que podría suceder en el futuro en lo que respecta al precio del oro y del dólar? Así es, Max, y eso fue exactamente lo que le dijimos al Pentágono en el 2009. Mi nuevo libro se titula La muerte del dinero, pero en el primero que escribí, Guerras de divisas, y más concretamente en los capítulos 1 y 2, se habla de un juego de guerra llevado a cabo en el 2009 con el consentimiento del Pentágono y del Laboratorio de Armas Secretas. Yo fui uno de los mediadores en esa guerra, en concreto en el equipo de China, y junto con mis socios del equipo ruso, diseñamos un plan en virtud del cual Rusia y China adquirirían oro y lo utilizarían como garantía para una nueva divisa, dando así la espalda al dólar e intentando poner fin a su papel como divisa de reserva mundial. Pues bien, desde el 2009, Rusia ha aumentado un 70% sus reservas de oro y China lo ha hecho en varios cientos por ciento. Nadie conoce la cifra exacta porque China no actúa de forma transparente. Utiliza activos de operaciones de inteligencia no reveladas, activos militares y todo tipo de canales para comprar la mayor cantidad de oro posible. Además, la oferta en circulación está disminuyendo y está yendo a parar toda a China. Es decir, aún no se ha producido ese ataque al dólar. Pero lo que está claro es que China y Rusia han actuado exactamente como le dijimos al Pentágono que lo harían hace 5 años. Ahora estamos en el 2014 y China y Rusia tienen mucho más oro, por lo que podemos decir que nos encontramos ante el principio de una guerra financiera entre Estados Unidos y Rusia por la cuestión de Crimea. Ahora bien, no creo que la cosa vaya demasiado lejos, porque si se produce una escalada de violencia financiera entre ambos países, existe el riesgo de llegar a una situación peligrosa en lo que respecta al oro y al desplome del dólar. Es decir, parece que los países con grandes acumulaciones de oro, como Rusia y China, se encuentran en una buena posición. Por su parte, Estados Unidos guarda su oro en Fort Knox, pero hace un montón que se llevó a cabo la última auditoría, por lo que puede haber ocurrido lo mismo que en el Reino Unido, que vendió el 60% de su oro durante el mandato de Gordon Brown. Bien, en la introducción del libro La muerte del dinero, usted cuenta que en el año 2009, el FMI emitió 310.000 millones de dólares a través de derechos especiales de giro, y eso me parece que también puede ser clave en esta guerra financiera mundial de la que se habla en el libro. ¿No es así?
Exacto, Max. De hecho, el libro tiene un capítulo dedicado exclusivamente al FMI y a la historia de los derechos especiales de giro, que pueden parecer difíciles de entender, pero que no lo son. A ver si consigo que los espectadores lo comprendan. La Reserva Federal tiene una máquina con la que emite dólares y el Banco Central Europeo tiene una máquina con la que emite euros. Pues bien, el FMI también tiene una máquina con la que emite derechos especiales de giro, un dinero mundial. Es algo que se ha hecho muchas veces en el pasado. Los derechos especiales de giro se remontan al año 1969. Se emitieron en grandes cantidades a principios de los 70 y también a finales de los 70 y principios de los 80, la última vez que el dólar estuvo a punto de desplomarse. Tras ello, hubo un periodo aproximado de 30 años, entre 1980 y el 2009, en el que no se emitieron estos derechos especiales de giro. Ahora bien, en el 2009, estalló una nueva crisis mundial y una nueva crisis de liquidez, y el fondo decidió emitir una cantidad de derechos especiales de giro mucho mayor. El libro cuenta que la próxima vez que estalle una crisis de liquidez, todos sabemos que va a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo. Yo creo que será más pronto que tarde en los próximos años. La crisis será mayor que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que han destrozado sus balances generales. En los últimos 4 años, el balance general de la Reserva Federal ha pasado de $800,000 a más de 4 billones en obligaciones. Esa es toda la moneda que han emitido. Así pues, ¿de dónde van a sacar el dinero en la próxima crisis? ¿Qué van a hacer? ¿Aumentar el balance general hasta los 8 billones? Ya se están poniendo nerviosos en relación con el balance general. He hablado de ello con varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, que seguro que de puertas para adentro reconocen que la Reserva Federal es insolvente en términos ajustados al mercado. Si siguen emitiendo tanta moneda, la confianza en el dólar y en la Reserva Federal desaparecerá por completo. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá cuando estalle la próxima crisis de liquidez? Que la Reserva Federal no podrá aportar liquidez al sistema como hizo la última vez, porque ha destrozado su balance general. ¿Quién acudirá al rescate? ¿El FMI, que tiene un balance general bastante limpio? El nivel de apalancamiento de la Reserva Federal es aproximadamente de 80-1, mientras que el del FMI es de solo 3-1, por lo que tiene capacidad para emitir muchos derechos especiales de giro. Ese es el plan de la élite. Ahora bien, no estoy hablando de una oscura conspiración secreta. De hecho, esa información figura en la página web del FMI, pero yo no la leo. A lo mejor es verdad que soy un bicho raro. El caso es que si analizamos ese material, comprobamos que las élites mundiales tienen un plan para volver a inyectar liquidez en el mundo a través de los derechos especiales de giro. Esa decisión se traduciría en hiperinflación, pero los bancos centrales podrían lavarse las manos y decir, la culpa es del FMI. Por cierto, los miembros del comité ejecutivo del FMI no son elegidos por votación ni tienen que rendir cuentas a nadie. Algunos son dictadores comunistas, como los chinos. Eso está ocurriendo. Bien, Jim, la razón por la que emiten toda esa moneda es porque creen que van a generar crecimiento económico. Pero lo único que están haciendo es generar enormes desigualdades de riqueza e ingresos. Desde el punto de vista ideológico, creen que la emisión de moneda es sinónimo de crecimiento del PBI. Pero no parecen darse cuenta de que por cada punto de crecimiento del PBI que generan, crean una cantidad de deuda muchísimo mayor que está produciendo un incremento de la deflación muy superior al de la inflación. ¿No le parece que en este escenario de derechos especiales de giro e intervención por parte del FMI y los bancos centrales, existe el riesgo de que antes de que se queden sin moneda que emitir, puedan generar un gran descontento social, que no vemos desde hace mucho tiempo, Jim? Es una buena forma de describirlo, Max. También hablo de ello en el libro, en el capítulo 11, donde utilizo la palabra vorágine para describir esa catástrofe. Por cierto, cuando dice que los bancos centrales emiten moneda para generar crecimiento, lo hacen para generar crecimiento nominal, que equivale al crecimiento real más la inflación. Es decir, puede generarse un crecimiento nominal del 4% provocado por una inflación del 1 y un crecimiento real del 3. Eso está bien para un banquero central. Pero también puede ocurrir al revés, que esté generado por un crecimiento real del 1 y una inflación del 3%. Ahora bien, eso a la Reserva Federal y a los demás bancos centrales del mundo les da igual. Están obligados a generar crecimiento nominal porque la deuda también es nominal. A los bancos centrales les gustaría que la inflación fuera baja y que el crecimiento real fuera elevado, pero están dispuestos a aceptar inflación elevada y bajo crecimiento real si no queda otra. Por eso tienen que generar crecimiento nominal. El problema es que estamos presenciando una carrera, por un lado, entre esos esfuerzos que llevan fracasando mucho tiempo. De hecho, no están logrando generar crecimiento nominal, esperan que así sea, pero no lo consiguen. No consiguen que haya más inflación. Y por el otro, unas desigualdades de renta cada vez mayores y un malestar económico en aumento. La situación económica en Estados Unidos es un desastre, con un alto nivel de desempleo, un programa de cupones para alimentos, etc. Por lo tanto, la pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Qué podrán sacarse de la chistera los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional antes de que el descontento social se vuelva incontrolable y acabe en una catástrofe social?
Tengo mis dudas. El libro señala que no podemos infravalorar lo que yo llamo la fuerza mayor del poder de los gobiernos. Llevo mucho tiempo siendo optimista respecto al euro, pero hay otros muchos analistas, como Rubine o Krugman, que prevén que se va a desplomar y que se va a expulsar a Grecia de la eurozona. Pues bien, desde mi punto de vista, ese es uno de los grandes errores que han cometido los analistas a lo largo de estos últimos 5 años. Eso ni ha ocurrido ni va a ocurrir. ¿Por qué? Por el poder de los gobiernos. Si los bancos centrales se quedan sin dinero, no tienen más que acudir al fondo, y eso puede funcionar durante bastante tiempo, porque los gobiernos tienen bastantes máquinas de emitir moneda. La gente suele emplear la expresión, dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Pero a mí me gusta más decir, dejar para el próximo año lo que debimos hacer hace años. En el 2008 tuvimos una gran crisis de la deuda privada y durante los últimos 4 años, esa deuda ha sido sustituida por deuda pública, es decir, deuda soberana. En definitiva, las grandes potencias todavía tienen unos cuantos ases en la manga. Muy bien, Jim. El libro se titula La muerte del dinero. Animo a todo el mundo a que se lo lea. Puede parecer demasiado técnico y detallado, pero cuando uno se mete en la historia, se encuentra con una narrativa apasionante. Espero que en algún momento se convierta en una película de éxito con Brad Pitt en el papel de Jim Rickards. Jim, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Jim Rickards, autor del nuevo libro La muerte del dinero. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. ¿En qué consiste el comercio de alta frecuencia? Justo cuando Virtu, una empresa que se dedica precisamente a esa actividad, es decir, a robar de los índices bursátiles, iba a salir a la venta. Y como ya hemos dicho anteriormente, cuando una empresa sale a la venta, ese es el momento que aprovechan los que operan con información privilegiada para arrojar a las cuentas de pensiones acciones que perderán todo su valor. Y luego, esas cuentas de pensiones serán las que tendrán que afrontar todas las pérdidas. Menos mal que por fin la gente se está empezando a dar cuenta de que el comercio de alta frecuencia es simplemente hurto. En pocas palabras, el comercio de alta frecuencia consiste en la capacidad de traer y absorber dinero de los índices bursátiles. Yo suelo compararlo con alguien que introduce una manguera en el tanque de un coche y absorbe la gasolina. Es lo mismo que hace el comercio de alta frecuencia, absorber capital de la bolsa, un dinero que podría emplearse para crear puestos de trabajo o para realizar ampliaciones de capital, algo que sería propio del capitalismo tal y como lo conocemos. Es decir, el comercio de alta frecuencia es un parásito que habita en el organismo de los índices bursátiles. Ahora, Michael Lewis, un escritor muy respetado, acaba de publicar el libro Flash Boys, en el que explica con detalle Que está en todos los rincones, incluida la segunda parte del programa en la que vas a seguir entrevistando a Jim Rickards. Nuestro primer titular del día dice así: Virtu podría retrasar su oferta pública de venta en medio del furor generado por el libro de Michael Lewis. Virtu es la mayor firma de comercio de alta frecuencia, una empresa que ha cosechado tan solo un día de pérdidas en los últimos 5 años, lo que significa que hay otra empresa que ha tenido pérdidas todos los días, salvo ese. Llevamos varios años hablando del comercio de alta frecuencia, una práctica que consiste en Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. La guerra financiera es lo que cada día hace que le roben un trozo de su pensión. La libertad es lo que a gotas le roban con cada transacción financiera. Y la ignorancia es lo que los medios difunden al tratar estos temas. Stacy. Max, hablamos de la guerra financiera. De tomar un precio antes de tiempo y luego llevar a cabo toda una serie de operaciones para alcanzar ese precio. Es justo lo contrario que el capitalismo de libre mercado, en el que primero se opera y eso genera un descubrimiento de los precios. En cambio, en el caso del comercio de alta frecuencia, primero se establece el precio y luego se realizan una serie de operaciones falsas para llegar a ese precio, empleando para ello información privilegiada. Su argumento es que aportan liquidez. Esa es la razón por la que se les permite anticiparse a los mercados y robar a papá y a mamá, al abuelo y a la abuela. Carl Denninger decía una cosa que viene muy a cuento en este caso.